un tema muy bonito que se llama el poder del acuerdo. Diga conmigo, el poder del acuerdo. Pero repítalo más fuerte, el poder del acuerdo. Eso es lo que el tema en el que vamos a entrar en esta mañana. Y vamos a ir desglosando los temas que Dios quiere hablar para edificar. Primeramente, en un acuerdo tienen que haber dos partes. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tienen que haber dos partes, ¿verdad? Tienen que haber dos partes para que haya un acuerdo. Entonces, en segundo lugar, tiene que haber un propósito por el cual ponerse de acuerdo. Dos partes y un propósito por el cual dos personas se van a poner de acuerdo. Y no solamente vamos a ver personas, sino diferentes situaciones. Y vamos a ver cómo lo más normal que usted escucha, tienen un acuerdo, esas dos personas, se habla a veces de compra y venta. De compra y venta de una propiedad, de una casa, de un artículo. Y eso es porque se busca un beneficio. Diga conmigo, beneficio. Ok, entonces, primero dos personas, después propósito y después beneficio. Se adquiere un beneficio y ambas partes obtienen un beneficio del acuerdo. La persona que compra está invirtiendo para un futuro generar un dinero. La persona que vende está obteniendo el beneficio de regreso de lo que ya invirtió antes. ¿Estamos aquí? Entonces, ambas personas están obteniendo un beneficio en un acuerdo. Entonces, dos personas, propósito y beneficio. Vamos a ir a la palabra de Dios. Amós, capítulo 3, versículo 3. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando usted ya lo tenga, me dice un aleluya. Amós, capítulo 3, versículo 3. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: ¿andarán cuántos? Dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ese es todo el versículo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y esta es la palabra que el Señor me hablaba, el poder del acuerdo. Para que dos personas anden juntas es porque se pusieron de acuerdo, es porque está su vida de acuerdo, está su vida alineada en algún sentido. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, si no me equivoco, con el que hubo un medio conflicto. En un tiempo, usted no iba a ver que había una foto de ellos juntos, porque ellos no estaban de acuerdo en sus maneras de pensar, principalmente porque estaban buscando sus propios intereses y sus intereses eran diferentes. Cuando nosotros vemos regularmente que hay, como ustedes vieron cuando se reunieron muchos presidentes con la ONU, estaba el presidente Nayib Bukele y a él lo colocaron cerca del presidente Donald Trump. Eso significa que hay acuerdos entre ellos. Incluso cuando dos personas, usted ve que se toman fotos y usted la ve en Facebook, usted dice, esas dos personas tienen que tener algo en común. ¿Para qué? Para que estén cerca. Es porque tienen un tipo de coincidencia o acuerdo en el que caminan ambas personas. ¿Estamos aquí? Bueno, entonces la palabra de Dios dice, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, no podrían andar juntos. Y vamos a ver cómo nosotros, y empieza por dos el acuerdo, pero nosotros también tenemos un acuerdo como pueblo de Dios en la casa de mi Padre. Por ejemplo, vinimos a la casa del Señor, a esta casa,
porque todos creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos estamos de acuerdo en eso. Y por eso puede haber coinonía entre nosotros, porque tenemos una misma creencia, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, dice la palabra del Señor. Amén. Todos estamos de acuerdo, por eso hay una coinonía y puede haber una armonía entre nosotros, porque usted no le está orando a una estatua. Usted viene aquí y físicamente no se ve nada, pero sabe que Dios está en usted y está en mí. Sabe que la presencia de Dios habita. Su palabra dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces usted viene y lo que hacemos es alabar juntos al Señor, darle gracias juntos al Señor en este lugar. ¿Qué dice la palabra? Que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. A Él le gusta que nos reunamos y que le alabemos, que le demos gracias, porque ahí habita Él. A Él se place en ver a sus hijos unidos. Y me va a decir el que tiene más de un hijo, que tiene 2 hijos, 3 hijos, 4, como padre se place en ver que sus hijos puedan jugar juntos, puedan hacer cosas juntos y se disfruta verlos juntos. ¿Cuántos estamos aquí? Se disfruta como padre. Asimismo a nuestro Padre Celestial. Él disfruta sabiendo que a todos nos hizo diferentes, únicos, y que aún así venimos y nos edificamos los unos a los otros, pero no porque nosotros seamos iguales, sino porque nos pusimos de acuerdo en practicar la palabra de Dios. Nos pusimos de acuerdo donde dice sobrellevad unos las cargas de los otros, donde dice la palabra que nosotros tenemos que ser tolerantes en medio de algunas situaciones, porque hay unos que están más pequeños en la fe y otros están más maduros en la fe. Vamos a avanzar. Entonces, la iglesia es un barco. Es un barco donde todos decidimos entrar, los que estamos en la iglesia, porque vamos hacia un rumbo. Tenemos una meta. ¿Cuál es la meta, hermano Brian? La salvación. Amén. La salvación. Todos nos pusimos de acuerdo en subirnos a este barco y en trabajar juntos para que este barco avance, para que juntos lleguemos a la meta de la salvación. Ese es el acuerdo que tenemos como iglesia. No hay algo más importante que nosotros nos edifiquemos cuando nosotros venimos a la casa de Dios. Pero cuando nos subimos al barco, usted sabe que le dicen, usted va a tener un espacio pequeño, va a haber un camarote, en un espacio van a dormir 2. Entonces, eso significa que hay reglamentos dentro del barco. Estamos acá. También en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y tiene que haber orden en la iglesia. Amén. En el barco, regularmente, usted va a ver que hay un capitán, otra persona que sirve, otra persona que limpia. Todo se lleva organizado para que ese barco llegue en orden a destino. Venimos aquí, nos pusimos de acuerdo como iglesia. Vamos a trabajar por la casa de mi Padre para que esas personas que lleguen podamos recibirlas con amor, podamos enseñarles la palabra, podamos darle testimonio de Cristo, del amor del Señor, de la misericordia, del perdón, que no importa la condición en la que estés, puedes venir a la casa del Señor. Aleluya. Nos pusimos de acuerdo para saber que no venimos a la casa porque somos perfectos, venimos porque necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Todos estamos de acuerdo en eso. Si nos ponemos de acuerdo en eso, entendemos que cada persona que llegue, nosotros no vamos a juzgar a las personas que lleguen. Porque entendemos que el propósito de estar aquí es la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria al Señor. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer qué dice el libro de Mateo 11:29. El poder
del acuerdo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. 11:29. Amén. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra de Dios nos dice que Dios desea que llevemos su yugo. Y le voy a poner este ejemplo. Para que dos personas caminen, necesitan el yugo. Lo que representa es lo que une los dos, ¿cómo se le llama? Bueyes, los dos bueyes, ¿verdad? Cuando Dios dice, llevad mi yugo, significa que Él va a nuestro lado, ese yugo se coloca en el cuello y hay uno de los dos que dirige. Porque los bueyes siempre hay uno que es más anciano y otro que es más joven. El anciano, porque él ya conoce el camino que se hará y no se sale del camino. Y el joven, porque es el que tiene la fuerza para poder empujar lo que hará la tierra. Entonces, cuando nosotros avanzamos con el yugo del Señor, Él dice, mi yugo, mi carga es ligera. Pero le voy a decir por qué la carga es ligera. Porque Él es quien dirige y quien lleva la carga más pesada. Cuando nosotros nos colocamos el yugo del Señor, nos ponemos de acuerdo con Dios. Cuando agarramos su palabra y decimos, yo estoy de acuerdo en hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿usted cree que se le va a hacer difícil el yugo? No se le hace difícil. Usted está de acuerdo con Dios y dice, esto es lo que Dios dice. Y recuerde lo que hablamos. Está las dos personajes que tienen el acuerdo, el propósito del acuerdo, que es la salvación, pero también hay beneficios de llevar el yugo. La palabra de Dios nos habla de los diferentes beneficios. Entonces nos ponemos el yugo de Dios y avanzamos. Pero ¿quién está dirigiendo ese yugo? ¿Quién lo dirige? Dios. Es Él quien lo dirige porque Él es omnisciente. Él sabe el camino que usted no sabe. Él conoce todo lo que usted no conoce. Usted le dice, mira por allá, no, por aquí. Pero Él sabe por qué le está diciendo que es por ahí. Entonces, cuando nosotros determinamos ponernos el yugo de Dios, determinamos seguir su palabra, ese camino es fácil y ligero. Es ligera mi carga, dice el Señor. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos quitamos el yugo de Dios porque no estamos de acuerdo con lo que su palabra dice y nos apartamos? Básicamente no es que estemos sin yugo. En realidad nos decidimos poner el yugo del mundo. Vamos a leer aquí la palabra. Segunda de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, que si usted dice, no, yo no quiero hacer esto que la palabra dice porque a mí me gusta algo diferente, lo que usted hace es quitarse el yugo de Dios y ponerse el yugo y hacerse esclavo de lo que es del mundo. No está sin yugo. Ahora alguien más dirige su vida o algo más dirige su vida, porque ya no hay un acuerdo con Dios. ¿Estamos aquí, amén? Entonces estamos viendo el poder del acuerdo. O tenemos el yugo de Dios o tenemos el yugo del mundo. ¿Y qué sucede? Porque a veces nosotros pensamos, estoy yendo a la iglesia, estoy tratando, esforzándome en perseverar, pero hay algo
que no suelto, que no quito ese yugo en mi vida? Le voy a explicar. Usted está recibiendo muchos de los beneficios que Dios le da por estar perseverando, porque es la verdad. Dios es fiel y es justo. Usted está recibiendo esos beneficios de Dios, de perseverar. Pero eso tiene como consecuencia que usted avanza 3 pasos en el Señor y como usted no le suelta el yugo al enemigo, el enemigo lo retrocede 6 pasos atrás. Como consecuencia de no soltar ese yugo del mundo, ese yugo que no está alineado a la palabra de Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo lo que su palabra dice. Definitivamente, porque Él no miente. Pero la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Entonces, si nosotros le damos lugar, Él tiene autoridad legal para operar en nuestras vidas. O nos ponemos de acuerdo con Dios completamente, y es ahí donde está el beneficio. No voy a decir lo demás, porque los hijos de Dios no estamos supuestos a que nos estén retrocediendo. No tenemos por qué estar retrocediendo en el camino de Dios. Tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Creo que es muy importante, y así me lo puso el Señor, unos puntos que a veces dejamos de lado en el poder del acuerdo. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla. Cuando nosotros vamos al doctor, que algo le duele, póngale la espalda. Usted va al doctor y le duele la espalda. Santo. Y el doctor le dice, tiene que tomarse esta pastilla una vez al día, que es de 80 ml, y le da su recetita, ¿verdad? Y usted al mes dice, no se me ha quitado el dolor, voy otra vez al doctor. Y el doctor le dice, ¿y qué pasó? Es que me sigue doliendo, doctor. Y se tomó la medicina que le dije y le ordené como se lo dije. No, es que se me olvidó. Y le dice el doctor, bueno, agarre y vuelva a empezar de nuevo y lo veo en un mes nuevamente. Haga lo mismo día a día, ¿verdad? Y lo veo en un mes. Cuando regresa, le dice el doctor, ¿cómo se siente? Sigo igual, doctor, sigo igual. ¿Y hizo lo que le ordené? No, es que se me olvidó. No era su prioridad hacer lo que el doctor le dijo. Cuando usted tiene cuidado de su salud física y va donde el doctor, usted tiene que tener un acuerdo en cumplir lo que el doctor le receta para que usted se mejore. ¿Estamos aquí? Lo mismo sucede con su vida espiritual. Cuando usted viene al pastor y el pastor le dice, hermano, mire, aparte esto, deje esta amistad, esta situación, esta circunstancia, este ambiente no le edifica, vaya en paz, practíquelo. 2 meses después, la misma situación. Y el pastor le dice, hermano, ¿y dejó esta amistad? ¿Cambió este ambiente? ¿Soltó estos amigos? ¿Dejó estos hábitos? No. Entonces, ¿cómo desea que haya un cambio si sigue teniendo las mismas prácticas? No puede haber un cambio porque no está de acuerdo con el consejo que se le está dando. Y vamos a leer algo muy importante del pastor. Vamos juntos a la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice la palabra de Dios, obedezcan a sus líderes espirituales. En la NTV, quizás usted va a encontrar, obedezcan a sus pastores y hagan lo que ellos dicen. Pero ahí dice, ¿por qué? Su tarea es cuidar el alma
de ustedes. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Mire muy bien esto. Hebreos 13:17. Amén, amén. Primero, porque los pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de darle cuentas a Dios. Si nosotros vemos algo que no está bien y no le decimos a usted, nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por no haberle estorbado un camino de perdición. Eso principalmente es nuestra responsabilidad como pastores. Pero después dice la palabra que lo hagan con alegría, que nosotros como pastores lo hagamos con alegría. Pero al final le voy a decir algo. El pastorado sufre cuando ve la desobediencia de los hijos. ¿Por qué sufre? Porque no quiere ver a los hijos mal. Esa es la única razón. Por amor a los hijos. Así como los padres sufren por los hijos, los pastores sufrimos por los hijos espirituales cuando no hay obediencia. Porque no queremos ver mal a los hijos, queremos verlos bendecidos verdaderamente. Esa es la verdad. Pero al final dice en este versículo algo. Se lo voy a leer textualmente. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿A quién le afecta cuando las ovejitas no obedecen al pastor? ¿Le afecta al pastor o le afecta a las ovejitas? Le afecta a las ovejitas. El pastor va a seguir buscando de Dios, tratando de hacer la voluntad, cuidando a su familia, porque su familia es su principal responsabilidad. Pero las consecuencias, ¿quién las va a sufrir? Las ovejitas. Entonces, ahí es donde, como iglesia, vamos a hablar del poder del acuerdo. Usted viene a la casa de Dios. Y si usted desea ser pastoreado, es necesario que desee ser obediente también. Viene de la mano las dos cosas. No puede solo venir a la iglesia y después querer caminar como usted desee caminar. Porque no hay un acuerdo entre el pastor y la oveja. Cuando usted mira las ovejitas, ¿verdad?, que salen con su pastor, que los lleva al campo a comer pasto, el pastor no avanza con ellas y las lleva a un abismo. No avanza con ellas y las lleva donde están los lobos, donde están animales rapaces. La responsabilidad del pastor es llevarlas donde puedan comer, ser alimentadas, que no haya peligro para ellas, cuidarlas. Es la responsabilidad del pastor hacer eso. Pero la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La responsabilidad de la oveja es oír y seguir la guía del pastor. Porque hoy vemos cómo muchas situaciones donde las personas se pueden perder, porque pueden estar en una iglesia y se pueden perder, porque no se están sujetando a Dios principalmente, y en segundo lugar tampoco se están sujetando a los pastores. Y usted no crea que a nosotros como pastores nos gusta el control, porque no nos gusta el control. Nos gusta que usted tema a Dios principalmente, que sepa que el Espíritu Santo está con usted donde sea que va, y no importa si nosotros sabemos o no sabemos algo, Dios lo sabe. Esa es la verdad. Queremos que cada quien sepa que donde está puede orar, pedir ángeles que acampen a su alrededor, que no dependa de nosotros. Nosotros no estamos y no somos las personas que nos levantamos por una posición, sino que estamos para servir, no para ser exaltados nosotros. Estamos para servirles a ustedes, para guiarles. Pero es necesario el acuerdo. ¿Por qué?
Porque el acuerdo trae beneficios. Queremos ver su vida espiritual bendecida, su economía bendecida, sus hijos bendecidos, sus matrimonios bendecidos. Nuestro deseo es que usted sea bendecido. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver algo muy importante. Proverbios 11:14. Quien lo encuentre, si lo puede leer, por favor. Gloria al Señor. Proverbios 11:14. 11:14. Amén. ¿Todos estamos listos? Bien. La palabra de Dios dice: sin dirección la nación fracasa, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Amén. Sin dirección o sin guía, la gente tropieza. Sin dirección y sin guía. ¿Recuerda lo que hablamos del yugo? En los bueyes hay un buey que está dando dirección porque tiene el conocimiento ya del camino. Primero nosotros estamos llamados a ponernos el yugo que Dios dice. Mi yugo, dice el Señor. Vivan bajo mi palabra. Después, esta dirección, porque habla aquí la palabra de la seguridad que hay en los muchos consejeros. Yo practico esto, hermano. Los muchos consejos llevan a la victoria. Hay personas que saben más que usted y que yo en algunas cosas. Podemos ir y preguntar y pedir consejo cómo hacer determinada cosa en los consejeros. Pero recuerde, ¿qué tenemos nosotros? A Dios primero. Tenemos a los pastores como padres espirituales, los líderes que Dios levanta también en la casa, que Dios ha levantado. Están los padres terrenales, que ellos ya vivieron, se equivocaron y le dicen, yo pasé por esto, toma consejo. Tenemos padres espirituales y después, en un tiempo también, nosotros tenemos que considerar el consejo del esposo o de la esposa. Porque la palabra de Dios dice, ya no son más dos, sino uno. Cuando nosotros como matrimonio, los que se van a casar, llegamos a entender que lo que el esposo haga le va a afectar a la esposa no le va a dar un consejo a él por un mal, porque sabe que el mal le va a venir a los dos, no solo a uno. Entonces, cuando el esposo igual le dice a la esposa, esto me parece que no, yo deseo de esta manera, tomar el consejo. Y aquí hay algo muy importante. Considerar no lo que yo quiero, lo que tú quieres, qué es lo mejor y lo que la palabra de Dios no quiere hacer. Cuando nosotros como matrimonio nos ponemos de acuerdo para funcionar, no porque tú ganas o porque yo gano, no por mi beneficio o por tu beneficio. El acuerdo de los dos. Hermano, el pastor dice, tenemos el manual de vida. Y en cada situación del matrimonio hay una dirección aquí en la palabra. Le voy a poner este ejemplo yo. Si el hombre o la mujer tienen una situación y dicen, no, uno de los dos nada más tiene que trabajar, porque no podemos estar los dos por X situación. ¿Quién de los dos es el que tiene que trabajar de acuerdo a la palabra? El hombre. Eso dice la palabra de Dios en Génesis. El hombre llevará el pan a su casa con el sudor de su frente. Si hay una circunstancia y la mujer tiene que ayudar, la palabra de Dios dice que somos ayuda idónea. Nos corresponde ayudar también al hombre. No podemos, no, solo tú tienes que trabajar. No. Si hay una necesidad, se puede ayudar, pero hay un orden. Si hay una situación donde dice, no, pues decidamos quién va a cuidar a los niños, si tú o yo, pongámonos de acuerdo. No, no pongámonos de acuerdo. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. El orden está establecido. La mujer es mandada a edificar la casa como principal responsabilidad de la mujer. Ahora, el hombre puede ayudar en la casa, porque el hogar es
de los dos, es de los dos, y ya no son dos, más son uno. Entonces también el hombre puede ayudar en la casa, puede ayudar con los niños, porque los niños no solo son de la mujer, son de los dos. Entonces vámonos a guiar por la palabra para que las cosas funcionen y recibamos el beneficio del acuerdo. Amén. Cuando usted ve dos burritos de carga, digamos, y llevan algo atrás, ¿verdad? Regularmente, que van a vender o hacer algún negocio, y uno de ellos, porque regularmente se mueven de dos en dos, y uno de ellos jala para la izquierda y el otro jala para la derecha, ¿usted cree que van a avanzar hacia enfrente de esa manera? No se puede. No hay un acuerdo. Si uno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para el otro, no van a avanzar y se van a estancar en un lugar. Ahora hay algo muy importante y esta es la esencia de lo que Dios me decía. Usted dirá en muchas ocasiones, ¿cómo yo me pongo de acuerdo con una persona que siento que no se puede? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Y esto me decía Dios. Primero, el acuerdo de nosotros tiene que ser con Dios. Ese es el primer acuerdo. Que nos paremos firmes donde Dios quiere que nos paremos en su palabra. Después de eso, Él va a traer la dirección para qué hacer nosotros primero. En segundo lugar, nosotros tenemos que pesar lo que dice la palabra. Que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que usted no puede estar esperando tener comunión con alguien que está en tinieblas. No esté perdiendo su tiempo. No puede haber comunión, viene de común unión. Significa que tienen algo en común. ¿Qué pudiera hablar yo con una persona que me habla de ir de parranda, de ir a tomar, de ir de fiesta? Yo voy a quedarme en silencio, no le voy a decir nada porque no es mi tema de conversación. Ese no es mi tema. Si esa persona a mi lado dice, yo quisiera conocer a Dios, y le estoy hablando de alguien que no conoce a Dios ahora, yo quisiera que Dios sanara mi corazón, me siento herido. Hay una necesidad en la persona. Yo puedo acercarme a esa persona por una razón, porque esa persona desea algo de Dios. Pero cuando alguien no quiere nada con Dios, no quiere nada conmigo. Le voy a decir, la palabra de Dios dice, cuando alguien no te reciba, sacúdete los zapatos, porque no es que no te reciben a ti, no me reciben a mí. Y el que no recibe a Dios, no me recibe a mí, porque Dios mora en mí. El que no quiere nada con Dios, no quiere nada conmigo, porque yo no quiero nada con el mundo, y esa persona sí quiere todo con el mundo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. El poder del acuerdo nos lleva a un beneficio. Nos lleva el beneficio de tener una buena relación en el matrimonio. También de tener una buena relación entre padre e hijo. Dice la palabra, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará. Y le voy a decir algo. Yo sé que algunos vinimos a los pies del Señor, no cuando estábamos niños, cuando estábamos grandes. Pero nunca es tarde para hacerlo con los nietos, para hacerlo con los sobrinos. Esa es nuestra responsabilidad. Instruir a los niños, porque cuando ellos crezcan y como padres, cuando ya tienen 18 años, ellos ya tienen la palabra sembrada en los corazones. Y Dios, primero mire esto, Dios es Padre. Cuando mis hijos nacieron, yo dije, he aquí, Señor, tu hijo. Cada uno de ellos, yo dije, he aquí, Señor, tu hija. Porque antes de ser mis hijos, son sus hijos. Son sus hijos. Y Él me los presta para que yo los críe, y al tener 18 años, Él se va a entender con ellos. Hasta los 18 años yo los instruyo
y después, ya ellos son mayores de edad, Él es su padre. Y no hay mejor padre que Él es mejor padre que yo. Mi responsabilidad es enseñarles la palabra. Pero para eso yo tengo que estar parada en la palabra. En una ocasión había una situación y yo le oré a Dios. Dije, Señor, ¿qué hago? ¿Será que yo soy muy radical? ¿Será que puede ser que me esté haciendo religiosa? Dime, confróntame, porque a mí me gusta que Dios me confronte. Si estoy mal, corrígeme. Corrígeme, créame que a mí me gusta que Dios me corrija. Le voy a decir por qué. Porque Dios no quiere nada malo para mí. Y si yo estoy caminando mal, yo le digo, no me permitas caminar mis propios caminos, porque me voy a caer y me va a doler. Corrígeme, ciérrame esa puerta si no es tuya, Señor, ciérramelo, ábreme la que es tuya. Aunque a mí me guste y me parezca bonita, pero no quiero lo que no es tu voluntad. Porque yo sé que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces venía una palabra a mí como respuesta y se lo comparto, porque yo sé que como padres también nosotros tenemos una lucha constante. Dice Efesios 5:11, y para los que vienen y van a tener niños, escucha muy bien esta palabra, porque la palabra es nuestra guía verdaderamente. Efesios 5:11. Gloria al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué venía a mí esta palabra? Porque decía, ¿será que está bien participar de determinada situación donde Dios no es glorificado? No porque yo quisiera estar en un lugar así, porque me gusta la paz y la presencia de Dios, pero porque hay situaciones como padres donde es difícil para nosotros ponernos entre que nuestros hijos se enojen, entre nosotros ser permisivos o decirnos no. Así dice la palabra de Dios. No participéis de las obras infructuosas de la carne. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando usted responde a sus hijos con la palabra de Dios, sus hijos no le van a decir, es que usted es mala, es que usted es malo, que como eres, papá, y lo va a querer empezar a manipular. Porque ese es el espíritu que opera y que se quiere mover en los jóvenes, pues los adultos medianos. Entonces, usted solamente dice, la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen conmigo? La palabra de Dios dice. Entonces le voy a decir algo. La respuesta, la mejor respuesta que usted le puede dar a sus hijos en medio de circunstancias es decirle lo que la palabra de Dios dice. Eso es todo. Como pastoras, nosotros somos también desde el mismo punto de vista. No le vamos a decir de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra cultura o a nuestra vivencia incluso, porque todos tenemos vivencias diferentes. Le vamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Esta es nuestra guía. Si usted viene a la casa de mi padre, primero que todo, sabe que nosotros como pastores nos pusimos de acuerdo para hablar la verdad de la palabra. Sabe que para poder ser pastoreado necesita estar de acuerdo con la firmeza con que los pastores le van a guiar en su vida. El hermano Brian daba un testimonio, el hermano Xavier, y decía él, estábamos en el camping, me hablaba, dice la pastora, pero yo decía, no voy a regresar todavía porque es que si yo regreso, yo sé que tengo que hacer las cosas bien. ¿Cuántos estamos aquí? Porque yo sé que no puedo estar jugando. Si yo regreso, yo sé cómo las cosas funcionan en la casa de mi padre. Y nosotros no estamos sobando ni acariciando el pecado de nadie en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos.
Esa es la única razón. Esa es la única razón, porque le amamos y sabemos que el pecado le da lugar al enemigo. Y no queremos que el enemigo destruya sus vidas. Le amamos y vamos a estar aquí. ¿Cuánto tiempo usted venga a la iglesia? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a estar aquí para ser sus pastores? Amén, amén. Aquí vamos a estar cuánto tiempo que Dios nos dé vida y nos dé la fortaleza para seguir. Vamos a seguir guiando las ovejas que Dios ponga. Pero para que usted vea el fruto, hermano y hermana, necesita empezar en el acuerdo de querer vivir la palabra de Dios. Ahí usted va a empezar a ver los beneficios de venir a la iglesia también. Que venimos, leemos la palabra, nos edificamos, tenemos una hermandad, una pequeña familia en Cristo. Pero no solamente se queda ahí, como iglesia de Cristo. Estamos para levantarnos espiritualmente, levantar los ministerios que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Ese es el llamado de Dios, la salvación, pero también la bendición. El acuerdo que nosotros tenemos con Dios trae muchas promesas. Y ya estoy terminando. Trae muchas promesas. Miramos lo que dice Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12 dice: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y le voy a decir la profundidad de este versículo. Porque en una relación, por ejemplo, de amistad que usted tenga, usted está con Dios. Y si usted tiene un amigo, si ese amigo persevera en Dios, está Dios, usted y su amigo, esa relación de amistad no se rompe fácilmente. No se rompe fácilmente. Si hay un matrimonio y está Dios, la esposa y el esposo, ese matrimonio no se rompe fácilmente, dice la palabra de Dios, pero son 3. Cuando a Dios lo sacamos de la ecuación, cuando a Dios nosotros lo sacamos de la ecuación, le voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leer para terminar. Vamos a ir al libro de Amós, donde comenzamos, vamos a terminar. Amós capítulo 3 fue donde comenzamos. Porque Dios tiene tantas bendiciones para nosotros que por amor nos la ofrece. Pero sucede algo cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas. Vamos a comenzar. Hay diferentes versículos que vamos a leer para tener una comprensión real que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amós 3:6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Porque Dios no quiere que llegue juicio a alguien. Cuando nosotros como pastores le llamamos a alguien y le decimos, mire, ¿sabe por qué es? Es porque Dios ya nos mostró un camino de muerte. Cuando nosotros ya le estamos diciendo a una persona, tome acción y arrepiéntase, es porque hay un camino que viene adelante que no es un camino de bendición. Miremos qué dice Amós 3:15. Dios hablando y dice: y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. ¿Usted no cree que Dios destruye? Dios destruye. Hubo un rey que hizo
acuerdo. Un rey bueno, temeroso de Dios, hizo un acuerdo con un rey pagano. Dice que hizo el acuerdo para hacer barcos, muchos barcos, para ir a traer productos, madera a un lugar. Y dice la palabra de Dios que él mandó y le destruyó todos los barcos a eso. Ahí se perdió su inversión. ¿Por qué? Porque Dios no está en el acuerdo de los que no están de acuerdo con Él. ¿Cuántos estamos aquí? Ahí no está Dios. Si usted se une a alguien que no está de acuerdo con Dios, usted no está con su yugo con Dios. Se está desalineando del yugo de Dios. Ahí, hermano y hermana, en esa relación no está Dios. Sigamos leyendo. Vamos, le dije dónde estábamos, 3:15, ¿verdad? Pero me gusta lo que dice el 3:2. Dice, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que hubiese sido mejor no haber conocido a Dios que haberlo conocido y volverse atrás. Eso es lo que dice el Señor. Porque Él nos conoció, se acercó, nos amó, nos restauró, pagó un precio por nosotros. El que poniendo la mano en el arado, dice su palabra, mira atrás, no es merecedor de su reino. El Señor se duele cuando usted lo menosprecia. No está bien que yo estoy de acuerdo con las cosas del mundo. La palabra dice que si nosotros estamos en el mundo, no tenemos nada que ver con Dios. Eso dice su palabra. Amós 4:7. Usted puede leer después el libro de Amós, es muy pequeñito, pero estos son algunos de los versículos que yo tomé. Dice el Señor, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo, mientras otro se marchitaba. Amós 4:8, la gente deambula de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Y le voy a decir algo muy importante. La palabra dice que el padre al hijo que ama, corrige. Si nosotros hacemos algo mal y sabemos que somos hijos de Dios, no estemos esperando que algo bueno va a venir. Porque Dios lo ama y si Dios lo ama, lo va a corregir. Y eso es para que no nos perdamos únicamente. Dios, cuando usted se detiene a leer lo que Él hizo, Él permitió cosas malas, pero Él estaba esperando que se volvieran a Él. Después de cada cosa que Él permitió, y dice, y ni aún así se vuelven a mí. Eso es lo que dice el Señor. Ni aún así se vuelven a mí. Vamos a ir terminando. Esta es ya la cuarta, la quinta vez, ¿verdad? Gloria al Señor. Amós 5:4. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. Vuelvan a buscarme y vivan. La única razón por la que Dios a veces se quita, el Señor se quita, porque dice, no para siempre voy a contender con el hombre. ¿Cuántos lo saben? Porque Dios te dice,
te dice, y te dice, y dice, Señor, no para siempre voy a contender con el hombre. Pero a veces Dios permite que entremos en desiertos para que solo lo miremos a Él, y lo miremos a Él y volvamos nuestra vida al Señor. ¿Qué hay más hermoso que el Señor en la vida? No hay nada más hermoso. Si usted quiere una buena relación con sus hijos, si usted quiere una buena relación en su matrimonio, si usted quiere una buena relación en las amistades, con los hermanos en Cristo, lo importante es de que estemos de acuerdo con Dios primero. Si nosotros estamos de acuerdo con Dios, Él va a hacer lo que tenga que hacer con las demás personas. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor.